Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar de uno de los grandes autores y uno de los grandes referentes a nivel filosófico y de crítica del posmodernismo, que es Michel Clouscar. Michel Clouscar fue un francés que nació en agosto de 1928 y que murió en 2009, en febrero. Fue un filósofo y sociólogo marxista francés. Nosotros es un personaje que reivindicamos bastante porque creemos que de todo lo que fue su generación fue de los pocos que hicieron una crítica a toda la degeneración que se estaba produciendo y sobre todo de ese mayo francés que fue el inicio de la decadencia de todo, bueno, toda esa izquierda cosmopolita, progre, woke, posmoderna extraña y todo el inicio de que el posmodernismo ideológico se convirtiera en lo hegemónico dentro de los partidos y las organizaciones que en teoría eran obreras o revolucionarias, ¿no? Y cómo han degenerado hasta nuestros días. Michel Clouscar fue un intelectual francés además de su época, es una cosa que se ve en sus textos, la forma de hablar, la forma de escribir que tenía es muy de la época y eso al principio puede suponer una pequeña dificultad a la hora de leerlo. Realmente es un texto que si se lee con cuidado, se van buscando los términos, no es excesivamente complicado de leer la obra de Clouscar, sobre todo la que está traducida en español, que es Neofascismo, ideología del deseo y capitalismo de la seducción. Hoy nos vamos a centrar un poco más en el neofascismo y ideología del deseo y otro día, si queréis, también podemos centrarnos y hablar de capitalismo de la seducción. Bueno, como os iba diciendo, la vida de Michel Clouscar, vamos a hacer un breve esbozo para que veamos un poco también al personaje más allá de la obra. Michel Clouscar, desde pequeño, fue un enamorado del deporte, de hecho él competía en atletismo, incluso fue preseleccionado para hacer los 200 metros en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. Más tarde realizó sus estudios de posgrado en filosofía y letras bajo la tutela de Henri Lefebvre, que culminaron en una tesis titulada El ser y el código, que fue publicada en 1972. Y bueno, si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes suscribirte, puedes seguirnos, darle al like, comentar, etcétera, que eso nos ayuda muchísimo, hace que cada vez lleguemos a más gente y cada vez podamos, bueno, hacer que gente que no nos conoce ni conoce este tipo de autores como Clouscar, pues los pueda conocer. Así que ya sabéis, compartir el vídeo y pasárselo a todo el mundo. Más tarde, entre 1975 y 1990, fue profesor de sociología en la Universidad de Poitiers, donde recibió mucha influencia, además de un compañero que era Jacques Dont, que era un especialista en Hegel. Es en esta época, sobre todo a partir de los 70, que Clouscar empieza a realizar esa crítica al liberalismo libertario, que era el término que utilizó para referirse a toda esta degeneración del posmodernismo ideológico, que es un término que utilizamos nosotros bastante más a menudo. Y finalmente se retiró para continuar escribiendo su obra, de la que gran parte todavía continúa inédita. De hecho, hay una editorial francesa que va editando poco a poco sus libros y que, bueno, pues nosotros estamos muy atentos para intentar, en la medida de lo posible, ir traduciéndolos, ir estudiándolos también. Finalmente murió en la noche del 20 al 21 de febrero de 2009 en su domicilio a causa de una enfermedad de Parkinson que tenía ya, bueno, pues muy desarrollada. Hoy, como hemos dicho, vamos a hablar del neofascismo y la ideología de la seducción, que es este libro de aquí, que os recomiendo a todos que leáis, en el que Clouscar desarrolla una crítica a los freudomarxistas, sobre todo centrado en la obra de Deleuze del Anti-Edipo y de, bueno, posiciones de Marcuse y otros pensadores posmodernos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? En el que critican esa visión del deseo como el motor revolucionario y cómo estos filósofos intentan hacer ver que esa lucha de clases ha desaparecido, ya que el proletariado ha sido integrado dentro de la sociedad de consumo y que, por lo tanto, la gente que no está integrada dentro de esa sociedad de consumo, que pueden ser esas minorías, esos marginales, etcétera, son los que realmente tienen esa visión revolucionaria. Aquí no vamos a hablar
profundamente de esa visión del deseo que tenían Deleuze o Marcuse, lo que vamos a hacer es ver la crítica que hace Kluskar. Entonces, claro, aquí vendrá cualquier posmoderno que se haya leído a estos autores a decir que no decían exactamente eso, no decían tal, el análisis que estoy haciendo. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es analizar en este vídeo, en otro vídeo podemos hacer una crítica también nosotros, estamos viendo los argumentos que utilizaba Michel Kluskar, que personalmente además a mí me parecen bastante acertados, ¿no? Esa visión del freudomarxismo que critica Kluskar es una supuesta moda ideológica entre las que va mutando este pensamiento, bueno, en general posmoderno, aunque la posmodernidad sería un término que se definiría después, pero en el conjunto de esa degeneración del marxismo que viene ya desde la escuela de Frankfurt, esto simplemente era una moda más, y el propio Kluskar lo dice, y que vendría definida básicamente por lo que los freudomarxistas denominan la desubliminación de lo libidinal, que como malos filósofos franceses les gusta utilizar unas palabras excesivamente complejas para hablar de cosas muy simples que además ya había definido gente con anterioridad. Esta desubliminación de lo libidinal lo que quiere decir es que el capitalismo realiza una liberación controlada de los deseos de la gente para poder aprovecharse de ellos. Es decir, mediante los deseos generan un consumo concreto y encauzan a los obreros a esa sociedad de consumo. Esta primera tesis podría no ser muy equivocada si no es por la solución que pretenden darle estos freudomarxistas. Ante esta problemática de que el capitalismo se aproveche del deseo, ellos apuestan por la liberación completa, sin ataduras, sin culpa, ni atados al mercado de los deseos. Es decir, ya que cada uno degenere a lo que quiera, en contra de una visión en la que se intente, no sé, elevar a la gente por encima de sus impulsos más libidinales, porque además ellos hablan del deseo libidinal, que es el deseo más básico, más voraz, sexual, etcétera, ¿vale? A esta gente le gustaba mucho hablar de esas cosas. Luego eran todos unos pervertidos y unos degenerados. Al final, esto se traduce en la práctica, ya empezando a ya orientarnos a la crítica de Kluskar, en que la gente tiene deseos que satisface el mercado, por lo tanto, se integra a los obreros en ese mercado y la gente que no está integrada en ese mercado es la que tiene esa capacidad revolucionaria de desear sin ataduras, que son, bueno, pues la gente de los márgenes, lúmpenes, marginales, minorías, etcétera. Además, hacen una inversión ideológica. En lugar de que sea lo material lo que infunde el deseo, ellos hablan de que es el deseo lo que infunde lo material. De hecho, hablan de un deseo productor, de que mediante el deseo la gente pues comienza a desarrollarse. De hecho, en su genealogía del Estado, que también habla sobre ella Kluskar en este libro, ellos caen en decir que ese deseo productor es el que hace avanzar a la sociedad, en lugar de la visión marxista materialista en la que ese deseo es creado, se crean las necesidades sobre la mercancía para que sea consumido, ya que una persona no puede desear consumir lo que no conoce, sino que es el capitalista que tiene una mercancía a la que tiene que dar salida la que hace que sea objeto de deseo de la sociedad para que la consuma. Pero bueno, todo esto lo podemos ver un poco más adelante. Respecto a esto, Kluskar nos habla al inicio del libro de por qué es importante polemizar, es decir, hacerle una crítica a esta gente. Y a mí me gustaría destacar dos cosas importantes que veo que son muy reseñables y de bastante actualidad. La primera de ellas es porque hay que criticarla antes de que pase de moda, porque precisamente estas ideologías, estos movimientos dentro del posmodernismo van mutando y van cambiando cada pocos años. Entonces, claro, si tú haces una crítica cuando ya ha pasado de moda, no tiene sentido. Kluskar ataca el freudomarxismo porque es la que está de moda justo cuando él hace el análisis. De hecho, él traza una línea entre el existencialismo, el estructuralismo, el freudomarxismo. Yo esta línea la trazaría incluso desde antes, desde esa escuela de Frankfurt, pasando por la escuela de Frankfurt, existencialismo, estructuralismo, freudomarxismo, postestructuralismo, etcétera, etcétera, hasta nuestros días donde ya estamos pues con la teoría queer, la teoría de los afectos, las teorías de coloniales, etcétera. Son todo modas que van cambiando cada cierto tiempo y que realmente lo que hacen es emborronar la crítica que se le puede hacer.
Pues Kluskar dice que hay que atacar en ese momento a esa moda en concreto. Eso es una cosa muy inteligente y es una cosa que en la actualidad, cuando hacemos esa crítica al posmodernismo, tenemos que centrarnos en atacar el actual, porque hoy vamos a hablar de Kluskar para que veamos esa figura y por qué es útil su análisis y cómo ese análisis hace que nosotros podamos atacar el posmodernismo de hoy en día, pero no tiene tampoco mucho sentido que ahora critiquemos al freudomarxismo cuando ya no hay freudomarxistas. Y si los hay, son gente rara que se quiere hacer el interesante por ser el único freudomarxista que queda, ¿vale? Pero no es algo que realmente a nadie le importe a día de hoy. Sin embargo, otro tipo de movimientos sí que avanza. Luego, además, Kluskar hace un análisis del hippie que a mí me encanta. O sea, él ve al hippie no solo como un fenómeno concreto de su época, sino como una figura que existe a lo largo de la historia. Y no tenemos que pensar el hippie como... o sea, el hippie de su época era un tío con el pelo largo que no se duchaba, con paz y amor, drogándose, etcétera, ¿no? Sino que tenemos que pensarlo como esa figura que surge entre la superproducción y la crisis, que vive un poco en los márgenes, pero luego vive de parasitar a su familia y de herencias familiares. Es una figura que se lumpeniza y que crea como una especie de artesanía de la que va menudeando y cuando le hace falta vuelve para recuperar dinero de su familia. Esa figura como del rebelde, que eso, según Kluskar, ha existido a lo largo de la historia y de hecho pone ciertos ejemplos de gente degenerada en otras épocas. Y yo creo que eso también se puede extrapolar a día de hoy. O sea, aunque a día de hoy no haya hippies como tal, quedan 4 locos, pero no hay como esa explosión de pequeña burguesía hippie, sí que hay otro tipo de movimientos que tienen estas características, no de paz y amor, sino de vivir en los límites de la superproducción y la crisis, vivir de un poco de economía sumergida y de vivir de la familia, ir de rebeldes, crear esa artesanía que ya no tiene por qué ser hacer pulseras, puede ser hacer música, como por ejemplo ahora todo el rollo MLDR y todo eso, que sí que hay gente que se es lumpenizada totalmente, pero hay mucho niño pijo que va de malote. Pues esa figura, Kluskar la analiza de una manera brillante y la analiza a lo largo de, bueno, concretamente en su época, pero también extrapolado a otras épocas históricas. Además habla de que ese hippie forma parte de esa burguesía, tiene una relación con la burguesía y la burguesía está enamorada secretamente de él. Entonces, claro, siempre salen los típicos gente de la burguesía con dinero hablando de, oh, qué artístico, qué rebelde es este artista, este personaje, mira que... y romantizan esa visión, que eso todos vemos que está de rabiosa actualidad. Y además también habla de un efecto de colonización interna de esos hippies que se van al campo, donde viven la gente que ha trabajado al campo toda la vida, y van a imponer lo suyo y van como a hacer una colonización interna dentro del propio país, que lo típico, todos sabréis, el típico hippie pijo que se va a montar una ecoaldea y cuando llega allí le molesta que el ganadero de al lado pues tenga los gallos que le canten por la mañana. O sea, eso pasa, todos sabéis qué pasa, y Jack Kluskar habla de ese fenómeno y de cómo van a imponer lo suyo, colonizan el campo, mientras que arrastran a todos los trabajadores a vivir en las ciudades hacinados para asegurar esa producción que les mantiene, porque ellos no dan un palo al agua. La segunda parte de por qué la crítica es importante es porque hacer esta crítica nos revela la funcionalidad que tiene este tipo de movimientos dentro del capitalismo y cómo el capitalismo los genera, qué nuevas capas de la sociedad se están produciendo en el desarrollo capitalista, en esta etapa de capitalismo monopolista de Estado, qué nueva sociedad genera esto. ¿Vale? Kluskar nos va a hablar en la primera parte de su libro de esa nueva sociedad y nos la va a definir desde 2 puntos. Desde el punto de vista de la forma de vida y desde el punto de vista del nivel de vida. ¿Qué es esto? La forma de vida es cómo vive la gente y el nivel de vida es la capacidad material que tiene la gente para acceder a los bienes. Es decir, tú puedes ser pobre como las ratas, pero un día te alquilas un cochazo para hacerte unas fotos y aparentar que tu forma de vida está muy por encima de tu nivel real de vida. De hecho, Kluskar, por un ejemplo, ¿no? De que él dice que sería la gente que come patatas fritas a final de mes para poder pagar los préstamos. Es decir, que está comiendo
mal y de la forma más barata posible para poder pagar otras cosas que le dan ese stand. Kluskar habla de que hay una antigua sociedad en la que los bienes se reparten en bienes de subsistencia, lo necesario para reproducir solo la fuerza de trabajo, comida, agua, vivienda de la más básica, lo mínimo para que el proletariado pueda reproducir esa fuerza de trabajo, pueda continuar la explotación. Luego vendrían los bienes de confort que tendría la pequeña burguesía, que son bienes que facilitan la vida, la hacen más fácil, que no son solo para sobrevivir, sino que son para vivir mejor. Y por último, los bienes de lujo, que ya son bienes superfluos, no son necesarios, no tienen por qué cumplir una utilidad, pero son bienes consumidos por esa gran burguesía. Él dice que en la sociedad actual, en la moderna de su época, porque yo creo que a día de hoy ha cambiado un poco alguna cosa, él dice que los medios de subsistencia están para las peores capas del proletariado, proletariados, inmigrantes, etcétera. Claro, ese proletariado inmigrante y esa inmigración también degenera el proletariado local, por lo tanto, a día de hoy, esos medios de subsistencia también son los que tienen los obreros. Pero bueno, luego él pone los bienes de equipamiento, que son los que tendría la parte general del proletariado, que son bienes que aparentan ser de confort, pero no lo son, porque son para equipar al proletariado para que haga mejor su trabajo. Es decir, un obrero tiene un coche, ¿vale? No para disfrutar el coche, sino para que pueda ir a trabajar, para que pase menos tiempo de su casa al trabajo, por lo tanto pueda estar trabajando más tiempo. El proletariado tiene una tele para entretenerse, abstraerse y alienarse de la realidad mientras le meten mensajes políticos e ideológicos de mantener el sistema. Entonces, esos bienes no son para la elevación y la mejor vida o el confort del proletariado, sino que son para equiparle en su trabajo. Además, estos medios permiten que se les vuelva a recuperar la plusvalía que el proletariado mediante sus luchas ha podido ir recuperando a los burgueses. Es decir, yo te pago, te puedes comprar un coche, pero ese coche luego es un préstamo al que me estás volviendo a pagar. Por lo tanto, estoy recuperando y aumentando el nivel de explotación respecto a lo que había antes. Luego estarían los bienes de consumo y de standing, que son los que disfruta esa pequeña burguesía, que va a ser el centro de donde va a surgir todos estos problemas del posmodernismo, etcétera. Es donde Kluskar va a centrar el origen de esa nueva inteligencia, ¿no? Esa nueva intelectualidad que crea el pseudomarxismo y todo este tipo de corrientes. Bienes de standing, que son bienes para intentar, son bienes que son realmente superfluos, pero que son para intentar tener un nivel que no se tiene. Finalmente, los bienes de confort, que ya serían los bienes para vivir bien que tiene la mediana burguesía, y los bienes de lujo y bienes rústicos e inmobiliarios que ya los tiene la gran burguesía. Uno de los argumentos de los pseudomarxistas para decir que los obreros ya no tienen que continuar con esa lucha de clases, que ya no son revolucionarios, es que dicen que están inmersos en la sociedad de consumo. Pero claro, cuando un obrero consume lo que produce, eso ocurre cuando estamos en el socialismo. No ocurre cuando estamos en el capitalismo. Por lo tanto, el proletariado no puede estar accediendo a bienes de consumo, accede a bienes de equipamiento. Y es esa pequeña burguesía, que además es una pequeña burguesía que ha surgido normalmente de pues lo que sería como lo que popularmente se conoce como nuevos ricos, gente del sector servicios, gente de obreros de cuello blanco, directores de empresas, profesiones universitarias, etcétera, que es gente que está alejada de la producción, y cuanto más alejado de la producción se está, ya que el sector servicios está alejado de la producción que se produce en el primario o en el sector secundario, al estar más alejado de esa producción, no es tan consciente de que su mejora en su consumo, su consumo libidinal, cuanto más libidinal sea, más explotación y más extracción de plusvalía acarrea por las espaldas. Y ellos eso no lo ven, porque están, como dice Kluskar, cada vez más alejados de la producción. De hecho, él destaca, sobre todo, a las universidades como grandes promotores de esto. Y esa pequeña burguesía que intenta aparentar, intenta diferenciarse de ese proletariado por ese ascenso social mediante esos bienes de standing, esos bienes exclusivos, esos bienes de colección, esos bienes limitados que
realmente lo que hacen no es que sean bienes de lujo, porque luego a lo mejor son bienes incluso peores de los que puede usar como equipamiento otra persona, pero tienen un añadido que además permite extraer aún más plusvalía, ese añadido de ese precio que lo que crea es que sea un bien de standing, que sea algo más, a lo que tú comprándolo haces signo de tu posición. Y ese es ese nivel de vida y ese modo de vida. Y luego respecto al modo de vida, luego hablaremos de la figura del hippie, que es una figura que tiene un alto nivel de vida, pero aparenta un modo de vida más bajo de lo que tiene, ¿no? Después, Kluskar en la segunda parte analiza ya un poco atacando ese antiedipo y cómo el antiedipo, bueno, pues sirve también para esa consecución de lo que él consideraba ese neofascismo, esa vuelta del fascismo, ya que Kluskar, esto lo hace en la primera parte, dice que hay tres fases del conjunto del capitalismo, que sería el liberalismo, el fascismo y el neocapitalismo. El liberalismo consiste, bueno, pues en ese desarrollo del capitalismo sin frenos, en venderle a los obreros ese humanismo falso que venden los liberales, pero claro que cuando topa con los límites del desarrollo y crea esa crisis de sobreproducción, se encierra en el fascismo para reprimir, para bajar el nivel de vida, para cerrarse en lo nacional y expandirse territorialmente para intentar generar nuevos mercados y nuevos recursos, etcétera, a costa de otros, para luego volver, cuando se topa con esa estrechez del mercado nacional, caer y volver a mutar en un neocapitalismo que vuelva ya a intentar generar toda esa sociedad de consumo de nuevo, esa expansión capitalista, y que esto sería pues como una especie de ciclo que se va repitiendo. Que bueno, esto puede ser objeto de críticas. Yo creo que no es algo tan cerrado como lo define Kluskar, pero sí que es una buena idea para explicar un poco cómo se desarrolla. De hecho, él pone también que ese contraste se ha ido dando también entre pues un poco la visión más degenerada, despreocupada y antimoral que han tenido ciertas capas frente a una visión de la producción mucho más moral, mucho más seria. De hecho, ese juego entre lo serio y lo frívolo, él pone ejemplos, ¿no?, de la historia de Francia, de cómo se ha ido desarrollando, de cómo la pequeña burguesía y los pequeños productores eran en un principio esa visión seria frente a esas cortes medievales llenas de libertinaje, etcétera, y se produjo pues esas revoluciones burguesas capitalistas en las que llevaron la burguesía al poder, y la burguesía, una vez que está en el poder, se convierte en esa capa frívola, mientras que el proletariado, que está en consonancia con la producción, porque son los que producen, tienen esa visión mucho más moral, mucho más seria y mucho más de progreso. También, en la segunda parte del libro, Kluskar hace una crítica a la visión del Estado y de esa genealogía del Estado que presentan en el Antiedipo. Los freudomarxistas al final lo que hacen es romantizar las sociedades primitivas, caen en ese mito del buen salvaje, de que la sociedad sin clases al principio era ideal, era idílica y que luego llegó el Estado para estropearlo todo, y que esas sociedades avanzaban por su deseo creador. El deseo creador es una falsedad enorme. Nadie puede desear algo que no existe. Primero existe algo y luego se desea, ¿vale? Tú puedes tener una serie de carencias e intentar idear algo para superarlas, pero es que esas carencias al principio son materiales. No es un deseo idealista de algo que te baja la cabeza de, me gustaría tener algo que no sé que existe. Esa es la visión que tienen estos freudomarxistas y hacen un análisis, además, hablando del Estado de una forma como totalmente idealista, de que fue algo que surgió de repente y que eso eliminó esa sociedad idílica principal, mientras que Kluskar apuesta por un análisis materialista del desarrollo histórico, de cómo ese avance de las fuerzas productivas y ese avance entre modos de producción es lo que ha hecho avanzar la historia, mediada por la lucha de clases, que es un poco la visión marxista, frente a la visión de estos freudomarxistas, que no tienen nada ni de marxistas, ni tampoco del psicoanálisis de Freud, porque tergiversan los dos, realmente. Que bueno, el análisis de Freud a mí me parece una cosa también bastante idealista y que yo no voy a defender, pero es que la parte marxista es criminal
que la reivindiquen. Y bueno, finalmente en esta segunda parte, Kluskar nos habla de a quién es útil este freudomarxismo y este concretamente antiedipo. Dice que sirve a la publicidad, ¿no? Que sirve para que se creen ese deseo de consumo. También habla de que sirve a lo que él llama los mundanos, que sería pues como esa capa de intelectuales, de modernos, de gente que está como a la moda, etcétera, y que además esto se reproduce muchísimo en la universidad. Todos sabemos en la universidad lo terrible que está y está tomada totalmente por este tipo de gente. Habla también de que sirve para preparar ese neofascismo y habla un poco de cómo al final toda esta degeneración puede conducir, cuando se produzca la siguiente crisis de sobreproducción, a que aparezcan medidas mucho más severas, medidas restrictivas, etc. En resumen, podemos ver un poco las conclusiones que saca Kluskar de todo esto, que serían, esto no solo es un discurso, sino que sirve a la creación de esa publicidad, de esa mundanidad como capa de gente moderna a la moda intelectual, etcétera. Sirve a preparar la represión y sirve también a crear esa generación de esta ideología que oculta la lucha de clases, oculta la explotación y oculta la situación real de los trabajadores. Además, es una ideología que pone en el centro al deseo, en lugar de poner la realidad material, la lucha de clase, la explotación, etcétera. Y habla de que a partir del deseo se puede solucionar, superar y cambiar la sociedad. Más él habla de que esa visión que tienen de liberar el deseo, desde el punto marxista, lo que habría que hacer sería que hacer que los obreros se puedan reapropiar de lo que producen y que puedan consumir lo que producen. Eso sí que sería de verdad hacer un paso importante en el que el deseo del proletariado de consumir lo que él mismo produce se cumpla y no hacer que el proletariado cada vez produzca más, decir que la producción es lo reaccionario y el consumo es lo revolucionario, que esa es también otra tesis central del freudomarxismo, y hablar de las minorías y los marginales como lo revolucionario. Y bueno, por no aburriros más, se han quedado muchas cosas en el tintero, porque Kluskar la verdad es que hace un análisis total de la situación y de la ideología, pero bueno, para eso, pues ya sabéis, podéis leeros Neofascismo e ideología del deseo de Michel Kluskar. Yo os lo recomiendo un montón, o sea, me he dejado bastantes cosas por decir, pero yo creo que es un resumen bastante completo del libro, ¿vale? Ya, luego si queréis lo podéis leer y otro día podremos hablar de su otro libro que está traducido al castellano, o incluso podemos profundizar en alguno de los conceptos concretos de los que hemos hablado ahora. A mí lo del análisis que hace de lo del hippie, el análisis que hace de cómo todo esto sirve además para borrar lo nacional, para borrar la familia, para borrar todo lo que nos une e imponer esa... Porque él habla literalmente de ese cosmopolitismo, de que intentan imponer la Unión Europea, que controla países sin soberanía y que intenta acabar con todo el... Habla de parlamentarismo y valores republicanos en el sentido de los valores y la soberanía que tiene el país con sus propias instituciones para decidir, y cómo eso se intenta desde arriba, desde la Unión Europea, desde Estados Unidos, etcétera, que desaparezca. Habla de toda la visión que tiene esta gente de degeneración de su propio comportamiento, de cómo el niño pijo se rebela contra sus padres para hacerse el malo, y lo que antes eran camisas pardas ahora son camisas sucias, que es un término que me encanta, que de hecho podéis verlo en un artículo que escribió un camarada en Historia de las Ideas sobre el hippie de Kluskar, que podéis ir a buscarlo en Historia de las Ideas, que es muy buen artículo. Bueno, en general, Kluskar es un autor que os recomiendo un montón, es un autor del que nosotros bebemos bastante y que, aunque hay cosas con las que no estamos de acuerdo, tenía posiciones en el sentido comunista un poco revisionistas en algunos casos, también fruto de su época, pero en general hace un análisis que pocos han hecho y que nos sirve de herramienta para analizar lo que pasa ahora, no para extrapolarlo de manera mecánica, porque lo que él critica, que es el freudomarxismo, hoy en día ha evolucionado y ha degenerado aún más y ha emborronado muchísimo más, ha potenciado muchísimo más el consumo, el deseo, etcétera, de lo que ya estaba. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más como este, recordad suscribiros, seguirnos y compartirlo para que podamos crecer y continuar haciendo este trabajo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de Formación Comunista.